espada de doble filo y separa lo que está bien de lo que está mal. Entonces estamos listos y dispuestos, Padre, para recibir lo que tienes para nosotros. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bien, bendecidos. ¿Cuántos se pueden gozar en la presencia del Señor? Amén. Dios es bueno, amén. Bien. El día de hoy, como varios sabrán, sino que la mayoría, pues están, la pastora Liliana y otros cuantos hermanos están allá por la estación del Metrobús Félix Cuevas, inaugurando la otra sede. Sí, entonces a quien le quede lejos por acá y le quede un poco mejor aquella dirección, es bienvenido también allá. Amén. Perfecto. El título de la predicación del día de hoy, la última vuelta. Les voy a pedir que abran su Biblia. Si alguien requiere una Biblia, puede levantar su mano y los sugieres les van a prestar una Biblia. O pueden usar su Biblia electrónica. Acá mira, Cris. ¿Alguien más necesita Biblia? Acá, Cris. Los voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Josué. En el libro de Josué capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Sí? Bueno. Dice la palabra, empero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Cercaréis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyereis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá debajo de sí. Entonces el pueblo subirá, cada uno en derecho de sí. Y llamando Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carneros delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la gente reunida iba detrás del arca, andando y tocando bocinas. Y Josué mandó al pueblo, diciendo, vosotros no daréis grita, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces daréis grito. El arca pues de Jehová dio una vuelta alrededor de la ciudad, y viniéronse al real, el cual tuvieron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carneros, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los armados iban delante de ellos, y la gente reunida iba detrás del arca de Jehová, andando y tocando las bocinas. Y así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volviéronse al real, y de esta manera hicieron por 6 días. Y al 7º día levantáronse cuando subía el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente que este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y como los sacerdotes hubieron tocado las bocinas, la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, dad grito, porque Jehová os ha entregado la ciudad.
mas la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estuvieran en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Empero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, porque no hagáis anatema el campo de Israel, y lo turbéis. Mas toda la plata, el oro, y vasos de metal y de hierro, sea consagrado a Jehová, y venga al tesoro de Jehová. Entonces el pueblo dio grito, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que todo el pueblo hubo oído el sonido de la bocina. Dio el pueblo grito con gran vocerío, y el muro cayó a plomo. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno en derecho de sí, y tomáronla, y destruyeron todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, mozos y viejos, hasta los bueyes y ovejas, y asnos a filo de espada. Mas Josué dijo a 2 hombres que había reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de ella a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los mancebos espías entraron y sacaron a Rahab, y a su padre, y a su madre, y a sus hermanos, y a todo lo que era suyo. Y también sacaron toda su parentela, y pusiéronlos fuera del campo de Israel, y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los vasos de metal y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros de Josué, que Josué envió a reconocer a Jericó. Y en aquel tiempo Josué los juramentó diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. En su primogénito eché sus cimientos, y en su menor asiente sus puertas. Fue pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Ah, qué gran historia tenemos aquí, ¿no? El pueblo de Israel tomando una gran ciudad, la ciudad de Jericó. Ahora imagínate que tú eres uno de esos sacerdotes que va en el pueblo de Israel, que eres parte del ejército de Israel, te preparaste para ir a la guerra. Dan otra vuelta y la orden es regresar a el campamento. ¿Qué pensarían? Imagínense si ustedes fueran soldados del pueblo de Israel, ¿qué hubieran pensado? Imagínense a aquellos soldados en aquel momento, ¿qué estarían pensando? ¿Sí? Salir día tras día y no ver la promesa cumplida de Jehová de que nos iba a entregar la tierra de Jericó. Día tras día. Vamos a trasladar esta enseñanza de la historia a nuestra vida. Y veamos a Jericó como una promesa que nos ha dado el Señor. ¿A cuántos no el Señor nos ha dado una promesa tal vez de un mejor trabajo?
Me ha dado una promesa de una sanidad. Me ha dado una promesa de darme un carro nuevo. Me ha dado una promesa de, no sé, lo que el Señor te haya prometido. Imagínate que esa es tu Jericó. ¿Cuál es tu Jericó? Tráela a tu mente, cada uno sabrá. Si tú fueras un soldado de estos, ¿sí?, y te encuentras en una situación similar, con grandes promesas que Dios te ha dado, pero cada día que pasa, igual que aquellos soldados, no ves nada diferente. Todo sigue igual. El panorama a tu vida, y vamos a hablar de 4 cosas que son importantes en nuestras vidas como creyentes, cuando el Señor nos ha dado una promesa a cada uno de nosotros. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, que lo que yo estoy pensando, deseando, queriendo, sea una promesa de Dios y no un deseo mío, no un deseo de la carne. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Él cumple el deseo de nuestro corazón, sin duda lo cumple. Pero cuando no sé pedir, luego tengo problemas, ¿no? Cuando no sé pedir con sabiduría, tengo muchos problemas. Por eso dice la palabra, que pidamos sabiduría para saber qué pedir y cómo pedir. Y cuando el Señor me da una promesa, entonces sé que es de Él y aferrarme a esa promesa. Entonces, hoy te invito a que nos llevemos 4 puntos que vamos a extraer de esta historia y aplicarlo a nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día que menos lo esperes, esos muros de la promesa van a caer y el Señor te la va a dar. ¿En tu tiempo? No. En los tiempos de Dios. ¿Sí? Recuerden lo que dice la palabra, que para el Señor un día son como 1000 años para nosotros. Dios, en tu tiempo. Yo espero en tu tiempo porque es perfecto. Él todo lo hace perfecto. Todo lo hace perfecto. Una recomendación que te voy a dar antes de entrar a los 4 puntos. Yo sé que hay personas que tratan de encontrar una explicación lógica a todo. Y yo creo que conocemos a alguien. Pero te voy a recomendar algo. Híjoles, con Dios, llévatela tranquila, porque en ocasiones no comprendemos el actuar de Dios. Y si yo me aferro a tratar de explicarlo con mi mente, me voy a meter en problemas y me voy a frustrar porque no lo voy a entender. Lo mejor que nos queda es decir, Señor, que se haga tu voluntad. Aunque no lo entienda, pero que se haga tu voluntad. Porque lo que sí entiendo es que todo lo haces perfecto. Yo siempre he dicho, una mente que tiene un fin como la nuestra es incapaz de comprender a ese Dios eterno. Es incapaz de comprender todo lo que es. No trates de comprenderlo todo. No trates de explicar todo lo que pasa en tu vida. Déjalo en manos de Dios. Deja a Dios ser Dios en tu vida y verás cómo todo se acomoda. ¿Sí? Bueno, primer punto. La promesa de Dios es segura. Por eso te decía anteriormente, tenemos que aprender a diferenciar qué es una promesa de Dios y qué es un deseo mío. Y mucho más que es un deseo de la carne mío. ¿Sí? Si estás tan seguro que es una promesa de Dios, entonces recuerda, la promesa de Dios es segura. Nos vamos a quedar allí en Josué 6, solamente nos vamos a ir al versículo 2. Dice el versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano. Todavía no empezaba la orden de ir a rodear Jericó, apenas le estaba dando las instrucciones. Y dice la palabra, yo he entregado, es decir, ya lo hice, ya te lo di. Solamente haz lo que yo te estoy diciendo y verás cómo van a caer esos muros. Camina por fe. Si el Señor ya te dijo que te lo va a dar, si el Señor ya te dijo que te lo dio, vívelo. ¿Sí? Hace muchos años, bueno, no muchos,
poco antes de la pandemia. Yo tenía una situación complicada y el Señor me dijo a través de los que conocen a Emma, fue a través de ella. Me dijo el Señor, el tiempo de las vacas flacas ha terminado. Pero mis ojos no lo veían. Pero yo empecé a vivirlo. Porque el Señor ya había dicho que había terminado. Y si Él dijo que había terminado, yo empecé a moverme como si eso había terminado. Y vi la promesa de Dios cumplida. Pero lo vamos aprendiendo, así como buenos humanos que somos, en la marcha. ¿Sí? Cuando no ponemos atención a lo que dice el Señor, cuando tomamos nuestra propia decisión. Pero hay que recordar esto, la promesa de Dios es segura. Es decir, confía en la palabra de Dios. El Señor ya le había dado la promesa de victoria a Josué. ¿Sí? Y los israelitas, o el ejército en este caso, porque eran los únicos que estaban marchando alrededor de la ciudad, recuerden que solamente hasta cierta edad, más o menos como a partir de los 12 años, todos los varones se iban a la guerra y las mujeres se quedaban en los campamentos, igual, armadas por si llegaba el enemigo, ¿sí? Cuidando a los menores, a los ancianos y a los animales principalmente, pero armadas. Todo el ejército empieza a dar vueltas. El ejército tuvo que confiar en la palabra de Dios, incluso cuando no vieron resultados. Primer vuelta, no pasó nada, pero confiamos en la palabra de Dios, porque Jehová ha dicho que ya no la dio, y confiaron en ella. ¿Cuántos de nosotros caminamos como el pueblo de Israel, como el ejército de Israel? ¿Cuántos, cuando el Señor ya nos dio la promesa, caminamos sobre esa promesa? Pero como no pasa nada, digo, ay Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios, ¿por qué no me has dado ese trabajo que te he pedido? Dios, ¿por qué no me has dado ese carro nuevo que te he pedido? Incluso algunos, Dios, ¿por qué no me has dado esa pareja que tanto te he pedido? ¿Qué tal si el Señor te quiere para su servicio exclusivamente? No. Amén. Es decir, el Señor tiene que ser el primero en nuestras vidas en todo lo que hagamos. ¿Sí? Camina como el ejército de Israel. En nuestras vidas debemos recordar que las promesas de Dios son firmes y que su palabra no falla, aunque su manifestación no llegue en el tiempo que yo quiera. Va a llegar en el momento exacto, en el momento justo. Si yo confío en el Señor, todo va a salir perfecto. Cuando yo aprenda a moverme en la voluntad perfecta de Dios, todo va a salir perfecto. ¿Por qué digo la voluntad perfecta de Dios? Porque Dios nos ama tanto. Dios nos quiere muchísimo. Los que tienen hijos o sobrinos pequeños, ¿ah? Muchas veces le dicen a los niños, no hagas esto porque te vas a caer, mejor haz lo otro. O el niño pide algo y le dicen, no porque pica, pero está necio y necio el niño, entonces le doy, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues enchila y puede llorar, ¿no? Hacer su berrinche. Pues nosotros somos ese niño. Cuando el padre o la tía o el tío le dice no porque pica, esa es la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Pero Dios, con tanto amor que nos tiene, podríamos verlo de esta forma, hay una voluntad permisiva de Dios, donde dice, bueno, pruébalo y me dices cómo te va. ¿No? Entonces me enchilé, Dios. Perfecto, entonces ya aprendiste, regresas a la voluntad perfecta. Muchas veces las situaciones complicadas que se presentan en nuestras vidas es porque nos movemos bajo la voluntad permisiva de Dios. Es decir, hago mi voluntad y no la suya. Y entonces los problemas, luego le echo la culpa al diablo. Es que Satanás vino y me tentó, es que No, fui yo, porque yo tomé la decisión de hacerlo, aun cuando sabía que no era la voluntad perfecta de Dios. Aprendamos a movernos dentro de la voluntad perfecta del Señor, es vivir en lo sobrenatural. La voluntad perfecta de Dios es vivir en lo sobrenatural. Recuerda, primer punto, la promesa de Dios es segura. Confía en la palabra de Dios, confía. Sé que suena muy fácil, pero cuando estamos en el problema es cuando, híjoles, tenemos que echar mano de todo lo que tenemos y todo lo que hemos aprendido, porque es complicado. Todos hemos pasado por ahí y es complicado, pero algo que podemos compartir es lo que nos conviene, movernos bajo la voluntad de Dios.
Segunda cuestión que debemos de aprender de la historia de Jericó: la obediencia dentro del proceso. ¿A cuántos nos encanta obedecer? ¿A cuántos nos encanta recibir órdenes? ¿No, verdad? Bueno, pues más te vale que aprendas a obedecer la palabra de Dios. Recuerden el segundo punto, la obediencia en el proceso. ¿Sí? Dios instruyó a los israelitas a marchar alrededor de la ciudad. ¿Cuántos días? 6 y el último 7 vueltas. Les dijo esto, bueno, ni al pueblo de Israel, porque recuerden que habló con Josué, y Josué habló con el ejército. ¿Sí? Entonces, posiblemente uno que otro por ahí dudó de que realmente Dios haya hablado con Josué. Y si nos está mintiendo, y si no eran 7 días, y si solo era uno, y si realmente no nos prometió esa tierra, sino que Josué soñó que Dios le hablaba. ¿No? Pero el pueblo, el ejército, fue obediente en este plan que Dios ya había trazado para poderles entregar la ciudad de Jericó. De la misma forma, cuando el Señor te ha dado una promesa, Él ya tiene trazado un plan perfecto para ti. Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos A, B, C, D. Pero como buen mexicano, ¿cuántos leemos los manuales de las cosas que compramos? Salvo cuando ya de plano nos atoramos y ni YouTube nos salva, ¿verdad? Ni un tutorial en YouTube nos salva, entonces leemos el manual. Mira, ese es nuestro manual. ¿Cuántos nos dedicamos a leer nuestro manual para todos los días? ¿Cuántos antes de salir de casa, antes de irme a dormir, cuando voy en el transporte, ahora que ya tenemos audiobiblias, vamos escuchando nuestro manual de vida? Ahí viene todo lo que tenemos que hacer. Dios es bueno y ha puesto todas las enseñanzas en este libro. Claro, ¿de qué manera me la va revelando? Conforme voy creciendo en el mundo espiritual. Cuando tú lees una porción de la Biblia, el Espíritu Santo te da una revelación. Tiempo después regresas a esa porción y te da una nueva revelación. Nunca se acaba la sabiduría de estos libros condensados en algo que denominamos Biblia, porque es el manual para la vida del ser humano que sigue al Dios Todopoderoso. Debemos de ser obedientes, debemos seguir instrucciones divinas. La obediencia a Dios, incluso cuando no entendemos el plan, es crucial. Si el Señor ya te dijo que es por ahí, es por ahí. Aunque tú no veas nada, aunque todo te parezca raro, extraño, aunque tú llegues a pensar que Dios se equivocó, no, es por ahí. ¿Sí? Y si el Señor te dice que no te muevas, entonces no te muevas hasta que Él te dé la palabra para que te muevas. Debemos de aprender a ser obedientes. ¿Sí? La obediencia, yo sé que es complicada. La obediencia es muy complicada para el ser humano. ¿Por qué? Porque nos sometemos a alguien, por así llamarlo en este caso, pues es al Dios eterno. Y nos conviene someternos a Él. Es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas, someternos a ese Dios perfecto. En nuestras propias luchas puede ser difícil. Recuerden cuando el Señor Jesucristo andaba con sus discípulos, Él les dijo, Él fue muy claro. Él no le mintió a ninguno de aquellos que quiso seguirlo. No le dijo que todo iba a ser muy fácil. No le dijo que todo iba a ser color de rosa. Le dijo que iba a ser complicado, que iba a haber muerte, persecución, hambre, desnudez. Que aquel que se atreviera a seguirlo iba a andar por un camino estrecho, lleno de espinas, lleno de piedras. Él no mintió. Y aún así, cada uno de los que estamos aquí tomó la decisión de seguirle. Aun cuando sabíamos que el camino es complicado. Pero dice la palabra, el propio maestro dice, echen sobre mí sus cargas. Sí, el camino es complicado y va a haber tribulación, hambre, muerte, desnudez, todo lo que ustedes quieran. Pero yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, dice la palabra. ¿Sí? No importa qué tan oscura sea tu noche espiritual,
No importa qué tan alta se vea esa muralla, confía en el Señor. Porque si Él te ha prometido que te lo va a dar, te lo va a dar. Y saben, aparte de la obediencia, ¿qué otro elemento entra en juego aquí? La fe. Cuando muchas veces no vemos la acción de Dios al momento, empieza a menguar mi fe. ¿Sí? La fe es la que empieza a menguar, pero tenemos que anclarnos a la promesa de Dios. Si tú ya has tenido una experiencia en la cual el Señor te ha visto, te ha manifestado su gran poder, aférrate a esa experiencia, porque así como ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer el Señor en tu vida. Solamente tenemos que obedecerle y tener fe, fe anclada con la obediencia, ¿sí? La fe y la obediencia nos mantienen en el camino correcto del Señor. Entonces recuerda, primer punto, la promesa de Dios es segura. Confía en su palabra, confía en la palabra de Dios. Segundo punto, la obediencia en el proceso, anclado a la fe. Seguir instrucciones divinas. La tercera cuestión que podemos rescatar de la historia de Jericó, la perseverancia del ejército. Junto con la perseverancia podríamos traer la firmeza, la constancia, la dedicación de lo que Dios ha prometido que me va a dar, un esfuerzo continuo que es necesario para lograr algo. Cuando el Señor me ha prometido algo, salud, un nuevo trabajo, lo que el Señor les haya prometido en su vida, ¿cuántos son perseverantes en esa promesa? Si no flaquea mi fe, entonces sigo adelante y soy perseverante en ella. El pueblo de Israel tuvo que ser perseverante en esa promesa que Dios le había dicho. Imaginen la fe que tenía el ejército de Israel, la perseverancia que tenía para levantarse 6 días, ponerse su armadura, limpiar su arma, formarse y empezar la travesía atrás de Jericó para regresar nuevamente a la tienda y que no haya pasado nada. El pueblo, el ejército fue perseverante, porque dice la palabra que llegaron al 7º día. 7 vueltas, suenan las trompetas, se oye el grito del pueblo y cae la ciudad. Podríamos decir que la perseverancia tiene que ser una característica de los hijos de Dios. ¿Sí? Tenemos que ser perseverantes en nuestro caminar. Toda tu vida como cristiana, como cristiano, va a estar llena de situaciones complicadas. Toda tu vida. Por eso tienes que ser perseverante. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Llegar a la presencia del Padre. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Si ese es tu objetivo, vas a perseverar en ese objetivo. Y no importa lo que se te ponga enfrente, no importa que te sientas en un abismo en el cual no hay nadie, no escuchas nada, no sientes la presencia de Dios, no sientes el fuego del Espíritu Santo, ves a tu hermano gozándose y tú no sientes nada, no importa. Dios está ahí contigo, porque Él ha prometido estar contigo hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? Él es fiel, también nosotros debemos de ser fiel, debemos de perseverar en esa promesa. La verdadera fe se prueba en la espera y en la perseverancia. ¿Sí? La fe es la que nos mantiene firmes, rodeando esa ciudad, rodeando Jericó, levantándonos todos los días y tomando nuestra armadura para llevar a cabo ese proceso que Dios nos había dado. ¿Sí? Como cristianos debemos de mantener viva nuestra fe a través de la perseverancia. ¿Sí? En nuestras vidas la perseverancia nos lleva a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando enfrentamos desafíos y obstáculos. No importa que aún no veas lo que el Señor te ha prometido, no importa que aún tus ojos carnales no puedan ver aquello que el Señor ya te prometió, no importa, tú sigue caminando. Va a llegar el punto, en el punto perfecto que Dios ha diseñado para ti, en el cual el Señor te lo va a dar, pero tienes que ser perseverantes. Tenemos que ser perseverantes.
ser humano siempre se pone sus propósitos cada que inicia un año. Y dije, ay, ¿cómo andarán nuestros propósitos en la fe? ¿Cómo andarán nuestros propósitos espirituales? ¿Perseveramos en ellos? ¿Sí? Muchos se ponen como metas tal vez leer un libro al mes. ¿Cuántos han sido perseverantes? Ay, no, Dios, es que ya me cansé en el trabajo, mejor llego a dormir. No, Dios, es que tengo mucho que hacer, mejor mañana. No perseveramos. Dios es bueno y nos mantiene siempre en el hueco de su mano, pero mientras más perseverante seas en el mundo espiritual, el Señor te va a llevar a cosas tremendas, a experiencias tremendas que nadie se imagina, a cosas sobrenaturales que el Señor tiene para ti, pero tenemos que mantenernos firmes en la fe, ¿sí? Entonces recuerden esto siempre, la perseverancia debe de ser una virtud en los creyentes, una virtud en el creyente, en todo lo que hagas. Entonces recuerda, punto 1, siempre lo repito para que nuestra mente los grabe. La promesa de Dios es segura, confianza en la palabra de Dios. Punto 2, la obediencia en el proceso, anclado a la fe, seguir instrucciones divinas. 3, el cumplimiento, la perseverancia, debemos de mantener viva nuestra fe. Y 4 y último punto, viene el desenlace de esta historia, el cumplimiento de la promesa. Recuerden lo que pasó el séptimo día, lo que nos narra el libro de Josué en su capítulo 6. El séptimo día el ejército tenía que dar 6 vueltas alrededor de la ciudad. Y después, ¿qué tenían que hacer? Antes de gritar, ya se les olvidó. ¿Cómo? Ya dieron 7 vueltas. Las trompetas, hacía sonar las trompetas. Y después de las trompetas, gritar. ¿Sí? O sea, ya marcharon, suenan las trompetas y grita el pueblo y cae la ciudad de Jericó. ¿Sí? Y el pueblo de Israel fue obediente, aun cuando los primeros días no vieron acción alguna, ¿no? Pero fue obediente. Perseveró en esa obediencia. Confió en la palabra de Dios. Siguió el plan que Dios ya había trazado y que le había dado a Josué. Lo siguieron al pie de la letra, porque incluso cuando cayó Jericó, rescataron a una familia. ¿De quién? De Rahab. Y saben que Rahab fue un personaje importante en la genealogía del Mesías. Ella es una mujer clave e importante en la genealogía del Señor Jesucristo. Es ascendiente o familiar de el Señor Jesucristo, Rahab. Por eso el escritor de Josué dice, y su familia hasta el día de hoy permanece en el pueblo de Israel. Es decir, su descendencia permanece en el pueblo de Israel. El plan perfecto de Dios se cumplió, porque el pueblo obedeció, confió, fue perseverante, obedeció la ley, la instrucción divina. Podemos ver con esto que si yo cumplo con cubrir esos elementos cuando Dios me ha prometido algo, Dios es fiel. Puedo ver en acción la fidelidad de Dios. La victoria fue total y completa, tal como Dios lo había prometido. Leíamos en el versículo 2, ya no lo quitó Raúl, ¿verdad? Leíamos en el versículo 2 que el Señor dijo a Josué, he entregado. No le dijo voy a entregar, he entregado. Y le dio el plan para llegar a eso. Si ustedes hacen todo esto, es suya, porque ya lo he puesto en sus manos. Y el Señor, cuando te hace una promesa a tu vida, está diciendo eso. Ya te lo he dado. Lo único que tienes que hacer es A, B, C y D, y lo vas a tener. ¿En tu tiempo? No, en el tiempo perfecto de Dios, que también es algo que nos cuesta mucho trabajo.
dejar que el tiempo de Dios llegue a nuestras vidas en todo lo que hacemos, decimos, queremos. Y al inicio les comentaba, dejen a Dios que sea Dios en su vida. Dejen a Dios que sea Dios en todo lo que hacen y verán grandes milagros que se mueven. No traten o no tratemos, porque me incluyo, de ser Dios en nuestras vidas. Pequeños dioses controlando todo lo que hacemos, todo lo que queremos. Tratar de ayudar a Dios. Ay, Dios, creo que se te olvidó que quería esto, ¿verdad? Bueno, mejor voy y lo compro. ¿Ah? Dios, se te olvidó que hace años quería tal carro, se te olvidó, ¿verdad? Me lo voy a comprar. ¿No? Y si la voluntad de Dios era que nunca estuviera detrás de un volante, no quiero saber cuáles podrían ser las consecuencias, ¿verdad? ¿Y de quién va a ser la culpa? Mía, porque yo tomé la decisión, no de Dios. ¿Vale? En ocasiones el ser humano pues nos desesperamos porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Te voy a dar otro consejo. El Señor en ocasiones utiliza a gente para que nos dé su palabra, nos dé su voluntad a nuestras vidas. Pero lo que más busca el Señor es tener una comunión directa con cada uno de nosotros y hablarte de manera directa para comunicarte cuál es su voluntad perfecta. Pero, ¿cómo voy a estar seguro de que el Señor habla a mi vida si no tengo una vida espiritual? ¿Cómo si no estudio su palabra? ¿Cómo si no hay oración en mi vida? ¿Cómo si no practico el ayuno en mi vida? Que son cosas que me ayudan a tener una intimidad con Dios a través del Espíritu Santo. Cuando el cristiano se mete a esas cosas, veámoslo así, empezamos a entrenar nuestro oído espiritual. Nuestro espíritu empieza a acostumbrarse a la voz del Espíritu. Y cuando el Señor tiene su voluntad para mí y yo ya estoy entrenado para escuchar su voz, puedo comprender cuando es la voluntad de Dios. Pero eso es un proceso. Es algo que no le podemos pedir a alguien que acaba de conocer a Cristo. A esta persona que acaba de conocer a Cristo tengo que animarla a que se acerque a Dios, a que empiece a comer ese pan espiritual, esa papilla espiritual. Pero lo recomendable es que no te quedes ahí comiendo papilla espiritual, porque el Señor tiene manjares espirituales para ti, pero solamente se los va a dar a aquellos que crezcan en el mundo espiritual, aquellos que busquen una nueva experiencia en Dios, aquellos que todos los días digan, Señor, quiero hacer tu voluntad en mi vida, que tu voluntad perfecta sea hecha en mi vida y caminemos en esa voluntad. ¿Sí? Si hoy te encuentras como el ejército de Israel dando vueltas sobre ese Jericó, alrededor de ese Jericó, que sería la promesa que el Señor te ha dado, no te preocupes. Sigue el plan que el Señor te ha dicho. Si Él te ha dicho que tienes que dar 1000 vueltas, da 1000 vueltas. Porque cuando Él tenga su momento exacto, la promesa va a ser tuya. Verás en gran manera cómo se derrumba todo lo que hay alrededor y que no te deja tomar lo que ya es tuyo. Pero sigue la voluntad de Dios, sigue el plan perfecto de Dios, porque recuerda que la última vuelta trae la victoria. Para el ejército de Israel así fue. La última vuelta que dieron les dio la victoria. La última vuelta en el plan de Dios, la última vuelta que tú des sobre esa ciudad, Jericó, en el mundo espiritual, va a traer la victoria a tu vida. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿De qué estás luchando? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu situación complicada en esta vida? Sí, ponla en medio. Ponla y dile, clama al Señor. Señor, haz que esto se caiga. Si es que es un problema. Si es una promesa que el Señor ha dado a tu vida, di, Señor, que esa promesa llegue en el momento exacto, en el momento perfecto. No cuando yo quiera, sino cuando tú quieras. Debemos de aprender a someter nuestra carne día a día a la voluntad del Señor, que también muchas veces nos cuesta porque en ocasiones nuestro ego es mayor que la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Recuerda siempre, la promesa de Dios es segura. Cada vez que leas Josué, que no espero que sea la única de este año, ¿no?
que ya le des otra vuelta a tu Biblia, estudiando. Ahora que te vuelva a tocar leer Josué, recuerda cuando estés leyendo, la promesa de Dios es segura. La obediencia en el proceso, seguir instrucciones divinas. La perseverancia ante la adversidad. Debemos de mantener viva nuestra fe y el cumplimiento de la promesa de Dios, porque la fidelidad de Dios es grande y es verdad. Amén. Te invito a que cierres tus ojos en esta tarde. Padre mío, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas cosas tremendas. Tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. La vida de cada una de mis hermanas. Tú sabes qué situación están viviendo. Tú sabes cuál es la situación en la que se encuentran, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu en sus vidas. Que sea tu palabra en sus corazones. Que dé su fruto a su tiempo, Padre mío. Aquellos que no saben hacia dónde dirigirse, muéstrales por dónde irse. Aquellos que se encuentran desesperados porque no ven una solución, muéstrales que tú tienes el tiempo perfecto para ellos. Pon paz en sus corazones, pon tranquilidad en sus vidas, Padre. Dales fe en ti, Señor. Dales una doble porción de tu fe, Padre Santo. Llena esos corazones, ánclalos a tu voluntad, mi Señor. Muéstrales que al final de esa situación complicada está la bendición, mi Señor. Pero aún en medio de la noche oscura espiritual, tú tienes bendiciones para tus hijos. Para aquellos que han aprendido a clamar tu nombre en medio de la oscuridad, que tú tienes bendiciones en todo lo que pasa en sus vidas, Señor. Trae paz y tranquilidad, trae fortaleza, trae fe, trae discernimiento, trae esperanza, trae perseverancia en cada uno de nosotros, Señor. Reconocemos, aceptamos que el camino es complicado, pero caminando de tu mano, todo es fácil, mi Dios. Todo es fácil, Padre. Todo es fácil porque confiamos en ti. Ayúdanos, enséñanos a echar la carga sobre ti. Ayúdanos a dejar aquello que traemos cargando, aquel problema, aquel dolor que no me deja, aquel sentimiento de amargura, aquel sentimiento de tristeza, Señor. Ayúdanos a dejarlo a los pies de la cruz. Queremos caminar siendo libres en ti, Padre. Queremos caminar con plena libertad hacia tu presencia, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres santo. Eres justo. Eres fiel y verdadero, mi Señor. Levantamos tu nombre en medio de toda adversidad. Levantamos tu nombre en todo lo que hacemos, porque todo lo que tú haces es perfecto, mi Señor. Gracias por tanto amor derramado en nuestras vidas. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias te doy por sus vidas, Señor. Y te pido que los lleves de más a más en tu palabra, de más a más en tu experiencia espiritual, mi Dios. Queremos ser cristianos maduros, cristianos fuertes. Queremos ser grandes guerreros para poder guiar a otros hasta tus pies, Padre Santo. Gracias te damos en el